Seguimos aquí en Poder Pensar. Les decíamos que nos iba a acompañar el secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Javier Miranda, para hablar de uno de los temas que seguramente nos ha sacudido más a los uruguayos en estos últimos días, y esa presencia de ciudadanos sirios que vinieron como refugiados al país y que hoy están acampando frente a la Torre Ejecutiva, allí en plena Plaza Independencia. Javier, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Recién decíamos antes de salir al aire, es una situación que genera tristeza, ¿no?, al común de la gente, hay gente que se enoja y demás, pero no deja de ser una situación penosa de gente que ha pasado ya por situaciones muy duras y llegan justamente en calidad de refugiadas al país, ¿no? Claramente es una situación incómoda. Incómoda desde varios puntos de vista. Primero, es incómoda para ellos. O sea, más allá de que manifiesten su opinión y que tomen actitudes que a uno no les satisfaga, no le parezca buena cosa, es incómoda para ellos, ¿no? Son personas que vienen de una realidad muy, muy compleja, con un proceso de desarraigo que no se inició con la llegada en octubre a Uruguay, que tiene que ver con haber salido de Siria hace 3, 4 años y vivir en Líbano. Y también es dolorosa, para los que llevamos adelante el programa sin duda, pero para la población, ¿no? Porque de alguna manera abrimos las puertas de nuestras casas, recibimos y de alguna manera te están diciendo, no, pero tu casa no me gusta tanto, y a mí no me gusta que me digan que mi casa no te gusta. Pero hay que entender a estas personas. Javier, también hay gente que dice, nos vienen a decir lo que los uruguayos no queremos reconocer. Hay gente que mucha gente dice sí, eso. eso también es cierto, ¿no? Eso también es cierto. O sea, Uruguay es un país caro, sí, es un país caro, es efectivamente un país caro, ¿no? Pero es un país vivible, es un país donde uno puede desarrollar un proyecto de vida. Y yo creo que estas familias tienen las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida autónomo en Uruguay. Pero los entiendo, yo lo que no quiero es generar un enfrentamiento con ellos, que además cada uno es en individualidad, no se puede tratar así en bloque, ¿no? Pero sin duda en el proceso se generan expectativas, se generan ansiedades, se generan construcciones de imaginarios que luego después no son reales, que explican por qué se da esta situación. O sea, no son condenables por su propia situación, y de alguna manera hay que ponerse en los zapatos de ellos en la situación en que se encuentran. Hablamos de las 5 familias. 3 estaban aquí en Montevideo, sí. 2 en el interior. Sí, efectivamente. ¿Con qué criterios se dejó gente en Montevideo y se llevó gente al interior? Nuestra idea original era radicar básicamente en el interior, porque entendemos que es más fácil, o hay mejores oportunidades de desarrollar un proceso de sostenimiento de familias, y sobre todo en los casos de familias numerosas, a partir de la producción para autoconsumo, para comercialización de excedente, y eso complementado con salarios, pensando en el proyecto largo. Nosotros así le pedimos a ACNUR que cuando hiciera la primera selección, que es una palabra muy desagradable para manejar cuando estamos hablando de personas, pero cuando se determinaba las potenciales familias que podían reasentarse en Uruguay, pedimos perfil agropecuario como una de las variables. Cuando llegan a Montevideo, bueno, algunas manifestaciones que previmos que eran de perfil agropecuario no se dieron, manifestaron su no voluntad de radicarse en el interior y terminaron radicándose en Montevideo. ¿Eso fue una decisión de las propias familias sirias, no ir al interior? 3 familias dijeron en algún no vamos. caso, bueno, no que necesariamente las 3 familias dijeron no vamos, sino que alguna de esas 3 familias dijo no, esta perspectiva que ustedes nos brindan de radicación en medio rural, incluso en medio rural de Montevideo, no es aceptable para nosotros, no estamos en condiciones. Eso fue una situación que nos encontramos ya con las familias aquí, y eso motivó que entonces el mayor número de familias se radicara en Montevideo y 2 se radican en el interior. Incluso una de las radicaciones en el interior no es en contexto rural, es en contexto urbano, y estaba previsto que así fuera, por las características de la familia entendimos que era un buen lugar de radicarse, que es el caso de la familia que está en Piriápolis. La que está en Piriápolis. Hay una en Piriápolis y otra en Juan Lacase. Exactamente. La gente que estaba en Montevideo, estas familias, ¿qué estaban haciendo acá? Digamos, ¿cómo estaban desarrollando su vida? ¿Qué es lo que estaban...? A ver, insisto, cada familia es distinta. 2 de esas familias, los que tenían capacidad de trabajar están trabajando, efectivamente consiguieron empleos, son empleos modestos, de salarios bajos, que tiene que ver con primera experiencia laboral, con trabajos no calificados, lo cual está dentro de los procesos. Y una tercera familia que está en Montevideo, de 3 personas, claramente 3 varones adultos con capacidad de trabajo, hemos logrado insertar en el mercado de trabajo a uno de ellos. Con los otros 2 hemos encontrado hay dificultades, pero no hemos logrado encontrar un trabajo para ellos. ¿Cómo son las familias básicamente? Con muchos chicos hay una, ¿no? Hay 2 familias grandes. ¿Grandes de cuántas personas? Y de 14 y 12 personas. Después hay
2 familias un poco más reducidas, de 6 integrantes, y hay otra que tiene 7. Estoy manejando memoria, por eso dudo, pero ese es el orden. Si te parece bien, escuchamos algunos de los relatos de ellos mismos en la plaza en estos días, de qué es lo que están planteando, y después nos contestás a ver qué se puede hacer. Bien, ellos te dijo bien, vida Uruguay. No hablar con Uruguay caro, el sueldo muy bajo, hay ladrones, mi esposa también, en la calle, el mediodía, el ladrón a mi esposa y te paga también, antes 10 días. Eso es muy mal, yo no sabe. Yo en Siria nunca vete ladrón a mi familia o a yo, nada. Nosotros para Líbano, queremos para Líbano, pero ellos quieren nosotros para Siria. Nosotros morir acá o morir en Siria. Acá morir porque no tenemos plata, sin plata. En Siria morir con la denguera o la gente mala. ¿Y en Líbano cómo era la vida? En Líbano, bien. No hay mal, no hay... sí, difícil la gente, pero bien. No tiene más plata, no tiene más comida, no tiene más nada. Toda la familia acá no le gusta más acá que Líbano o Siria. ¿Cuántas personas son en tu familia? 6. ¿Y quiénes trabajan? Solo mi madre. Mi madre trabaja a la mañana, a las 8, a las 4 de la tarde. Solo 9 pesos. 9.000 pesos ganan. Sí. Mucha gente de Uruguay dejó la casa y hablar con nosotros. Quieren plata para nosotros ayudar para tener plata. Y nosotros no queremos plata, nosotros queremos trabajo, queremos vivir solos. Acá muerte, allá muerte igual. ¿Pero por qué acá muerte? Acá muerte porque todo hambre. Bien, en un español un poco castizo, pero bueno, se daba a entender claramente qué es lo que están planteando. ¿Cómo lo ves cuando ves estos testimonios? Estamos en un proceso, yo no digo que sea fácil, podría contestar a cada una de estos planteamientos, conozco a las personas, tengo una relación de afecto con estas personas desde hace ya un tiempo, desde que nos entrevistamos en el Líbano en agosto del año pasado. Yo entiendo que diga que en Siria no lo robaban, probablemente. En Uruguay tenemos una situación de inseguridad relativa, no creo que seamos un desastre en materia de seguridad, tenemos problemas de seguridad, es un hecho, y a esta señora efectivamente la rapiñaron en la calle y no es aceptable y es un problema. No cotidianamente es así, y no pasa con estas personas. No van a morir de hambre en Uruguay, creo yo que no van a morir de hambre, apostamos a que no mueran de hambre, apostamos a que a partir del programa nosotros podemos sostener a las familias. Pero me cuesta contestar a cada una de las manifestaciones por esto, porque por otro lado entiendo la posición de ellos. O sea, entiendo que tengan, en el primer testimonio, la persona decía sueldos bajos. Es cierto que esta persona hoy tiene un sueldo bajo, pero insisto, su primera experiencia laboral está dentro de un programa, aspiramos a que mejore su situación, aspiramos además que su señora en su momento pueda ingresar al mercado de trabajo. Yo creo que es sostenible, pero entiendo que él plantee, pero yo tengo incerteza de lo que va a pasar en mi futuro, que esta es una opinión, obviamente, no es un dato objetivo. Yo creo que lo que está sucediendo en alguna de las personas es esa sensación de incertidumbre, de expectativas. Yo estoy dentro de un programa que dura 2 años, queda 13 meses de programa, queda 1 año y poquito. ¿Qué va a ser de mí dentro de 13 meses? Y eso me genera inestabilidad, y eso me genera reclamo, y eso me genera demanda. Y yo la recibo como tal, y me parece que es legítima esa demanda. El tema es cómo hago para persuadirlo. El tema es si tiene respuesta a esa demanda también, o esa inquietud que él tiene. No, pero yo sí creo que tiene respuesta, que es sigamos trabajando, sigamos manteniendo el lugar de trabajo que tenemos, veamos si podemos mejorar dentro de esa fuente de trabajo, veamos si sale otra oportunidad laboral de mejor calidad y de mejor salario. Es posible. No es una familia grande, es una familia más parecida a las nuestras. Cuando yo tengo 14, 15 personas en una familia, ahí tengo una situación que en Uruguay es realmente compleja de sostener, sobre todo si no es en base a autoproducción, y aún así con niveles de sostenibilidad exigentes. Estoy pensando en mis bisabuelos que vinieron de Italia y que
también vivieron eso en un proceso paulatino de inserción. Pero insisto, más allá de contradecir lo que ellos dicen, puedo entender perfectamente cuál es la situación de ansiedad, de incertidumbre, de vocación, quiero mayor nivel de certeza, que en realidad no lo podemos dar desde un programa de gobierno. Lo que podemos decir es, sigamos construyendo este proceso que nosotros creemos, apostamos a que un proceso que va a permitir insertarse en Uruguay. Si tuvieses que comentar a la gente hoy, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la situación para ustedes desde el programa con estas personas allí acampadas en Plaza Independencia? A ver, la situación de que estén en la plaza es un problema. Es un problema porque genera opinión pública, porque genera un ruido, porque no es bueno para el proceso de construcción y de diálogo, porque nos genera una situación de tensión, donde el propio contexto tiende a polarizar las situaciones, y eso no es bueno en absoluto. No es bueno que nadie esté en la plaza ninguna noche, pero es mucho peor además que sean niños. Yo creo que hay que cobijar lo más posible a los niños. Se les hemos planteado a la familia, manifiesten, ustedes tienen derecho de expresión, tienen todo el derecho a expresar, aun cuando yo no esté de acuerdo con lo que ustedes manifiestan. Pero no dejemos a los niños que son particularmente vulnerables en esta situación. Entonces es una situación de tensión que no es buena, que no era imprevisible, que de hecho se nos había planteado hace 15 o 20 días. ¿Ya les habían dicho ustedes que se querían ir? No, que querían ir a la plaza a manifestar. El equipo y yo mantuvimos una conversación con las familias diciendo que no nos parecía que era una medida adecuada, que sin duda tienen todo el derecho a manifestar su opinión y su desacuerdo, si es así, pero que no nos parecía que era adecuada una medida como ir a una plaza pública y tensionarlo. En aquel momento logramos que no lo hicieran, pero bueno, cambiaron las circunstancias o cambiaron las formas de razonar de ellos y tomaron esta medida, que yo creo que no es una medida adecuada, pero sobre todo no es una medida adecuada por la reacción que genera también en el común de la gente. O sea, esta es una empresa en la que estamos todos los uruguayos, porque todos somos parte de la sociedad. Por supuesto nosotros tenemos un deber de conducción en tanto que programa, reasentamiento, en tanto que gobierno, de dar oportunidades y construir programa. Pero creo que todos los uruguayos, o una enorme mayoría de uruguayos, como sociedad estamos comprometidos en este proceso y queremos que este proceso salga bien. Ellos se quieren subir a un avión e irse. No, ¿Qué no posibilidades, todos. ¿qué posibilidades no hay? todos. No es así, no todos. Claramente no todos. Claramente una familia manifiesta, nos queremos ir. Y lo manifiesta uno de los integrantes de la familia que, digamos, es el jefe de familia, la autoridad de familia. Pero las otras familias no nos plantean tan categóricamente me quiero ir y nada más. Es más, los diálogos que mantenemos, incluso en la situación en la plaza, pero yo en realidad no me quiero ir, yo lo que quiero es un mayor grado de certeza. ¿Cómo hago ahora para regresar al lugar en que estaba? Que se entiende, ¿no? O sea, uno hace una movida, una manifestación de presión y luego entiende, quizá me equivoqué y ahora cómo doy marcha atrás. Yo creo que hay que facilitar esas marchas atrás, hay que posibilitar la reflexión. O sea, es poder pensar, realmente es poder reflexionar sobre la actitud que tomé, aun cuando me haya equivocado por volver atrás. Yo creo que lo que no hay que hacer de ninguna manera es quebrar diálogos y sobre todo generar niveles de incomprensión. Yo estoy muy preocupado por cómo esto nos genera a nosotros, como autoridades que estamos conduciendo el programa, a la población, niveles de incomprensión y a ellos también los niveles de comprensión de cuál es la realidad que estamos manejando. Una familia que se embarcó, que se fue, que estuvo en un aeropuerto de Turquía casi un mes y se tuvo que volver. Sí. ¿Con qué dinero se fue esa familia? Estuvo 23 días en el aeropuerto de Estambul, en el aeropuerto Ataturk, y tuvo que regresar porque no pudo seguir viaje a Serbia, que era su destino, y tampoco pudo entrar en Turquía, que era una de las posibilidades que manejaba y que tenía voluntad de hacer. Lo pagaron con fondos propios. El programa no asiste, no está previsto para que alguien se vaya. Es un programa de acogida, no un programa de salida. Por esto mismo ustedes no les pagarían un pasaje para irse ahora. No, en principio entiendo que no corresponde. Lo que el Estado uruguayo hace es decir, miren, aquí hay un programa, nosotros los invitamos a venir a nuestra casa y los invitamos y desafiamos de alguna manera a construir un proyecto de vida autónomo en el Uruguay que creemos que es posible. Esa es la propuesta del programa. No, yo le facilito la salida a un tercer país o incluso regresar a Siria, donde salieron hace tantos años, que es un país en guerra, ¿no? Una última reflexión de qué camino se va a seguir en estas horas. ¿Lo han hablado, por ejemplo, con el presidente de la República? ¿Qué impacto le puede causar al propio Vázquez tener frente al edificio donde trabaja a esta situación que se está viendo allí en esa plaza? A ver, con el presidente estamos en permanente contacto.
informándole de la situación, haciéndole llegar la información relevante, escuchando lo que el presidente tenga para decir en el tema, pero obviamente no evaluamos el impacto que pueda tener sobre la imagen del presidente o sobre la figura presidencial de la República. O cómo manejar la situación, ¿no? Cómo manejar la situación, lograr por supuesto. que esa gente se vaya de allí, se pueda... No, eso por supuesto, en ese sentido el diálogo es permanente. Hoy en la tarde seguramente lo reciba el prosecretario de la Presidencia una vez más, como lo recibió hace 2 días, para seguir intercambiando. Lo que no es una buena medida es negociar en la plaza, o sea, es una situación de tensión que en realidad creo que dificultaría. Lo que intentamos es, bueno, hablamos por teléfono, alguno del equipo se acerca a conversar, pero digamos, teniendo criterios de razonabilidad y sobre todo evitar tensiones y confrontaciones que luego rompan la cuerda o que impidan volver tomar medidas más razonadas que nos permitan... Alguien dijo por allí que el secretario de la Presidencia les había dicho que les dieran 48 horas. Sí, eso yo creo que es una mala traducción de lo que dijo el secretario de Presidencia. Yo estuve hablando con el doctor Roballo del tema. Lo que el doctor Roballo dice es, bueno, yo los recibo, es la primera vez que hablo con ustedes, no me pidan una respuesta inmediata, yo no puedo darles una respuesta en ningún sentido, en lo inmediato, hablemos dentro de 24 o 48 horas, pero esa es la forma de expresarlo. No una solución en 48 horas. Es que, pero además, ¿cuáles son las soluciones? Insisto, son 44 personas en este momento, 5 familias, cada familia son situaciones distintas, son reivindicaciones o planteamientos distintos, no hay una solución única para todos y en algunos casos no hay soluciones que estén al alcance del gobierno. Si usted me plantea, yo me quiero ir definitivamente de Uruguay, yo no estoy dispuesto a seguir viviendo en Uruguay, perfecto, usted tiene un documento de viaje que le permite salir de Uruguay. Ahora, su posibilidad de ingresar a un tercer país no depende de Uruguay, depende de ese tercer país, depende de las autoridades migratorias y de la política migratoria de ese tercer país. Y no está en el resorte de Uruguay incidir sobre la política migratoria de un tercer país. Esas familias, y ya para cerrar, Javier, reciben un subsidio de unos 30.000 pesos aproximadamente, es lo que se ha dicho, pero se va a terminar eso. ¿En cuánto tiempo? ¿Y hay posibilidades de mantenerlo más? ¿Eso se ha conversado? A ver, el programa prevé... Es un programa integral, no es solo un subsidio económico. Hay un componente de subsidio económico que no es de 30.000 pesos, es que varía de acuerdo al número de integrantes de la familia, de las edades de las familias, de las edades de los integrantes de la familia, que está calculado conjuntamente con nuestros técnicos y la Facultad de Ciencias Económicas, que permite durante 2 años no tener situaciones de tensión económica que impidan otros procesos de reinserción. O sea, son fondos absolutamente suficientes para, durante los 2 años, no pasar ningún tipo de apremio económico y permita el proceso de inserción. El programa está previsto durante 2 años porque es un tiempo de inserción. Aquí no se trata de una actitud paternalista del Estado con respecto a personas en situación de vulnerabilidad, sino de permitir a esas personas que tengan la base material y de contención emocional suficiente que les permita desarrollar un proceso de vida autónoma. Durante 2 años acompañamos, dando niveles de autonomía progresiva, retirando, permitiendo mayores niveles de autonomía, porque lo que se trata es de ayudar a volar, pero no de volar con el otro, sino de que el otro pueda volar solo. Gracias por haber venido hoy. Encantado, mucho. Nosotros cerramos por aquí esta nota, después vamos a recibir a Daniel Chaschetti, politólogo, analizando la situación actual, los conflictos, la situación que ha vivido el gobierno en estos últimos meses, y en el cierre estará Pablo Montaldo, economista, analizando la situación de Brasil y también el anuncio de que Uruguay se retira de las negociaciones del TISA. Ya regresamos.